Vamos a dar continuidad el día de hoy con la enseñanza de la carta a los Gálatas, capítulo 3. Nos quedamos en el versículo, ya les digo, creo que nos quedamos en el versículo 18. Creo que... Déjame ver si nos quedamos en el versículo 18. Lo que pasa es que nos hicieron una pregunta en el verso 15 y me recuerdo que eso fue lo que nos distrajo un poquito. Vamos a ver. Esta versión está medio rara. Gálatas. Gálatas, capítulo 3, verso 18. Ok, creo que nos quedamos en, hermanos, términos humanos. Bueno, vamos a empezar a leer desde el verso 10. Desde el verso 10, que dice: y respondió, te oí. Gálatas 3, no, déjame cercioro que sí sea. Sí. Del 10, vamos a leer del 10 en adelante. Y respondió, te oí en el... ¿Por qué pongo Gálatas y me da Génesis? No, yo lo tengo tres. Porque todos los que dependen de las obras de Dios. Ok. Sí, nos quedamos en el verso 15. Sí, porque leímos del verso, leímos hasta el verso 14, terminamos en el verso 14, la semana pasada, terminamos en el verso 14, les voy a leer sin embargo del verso 10 hasta el 14, para que estemos un poquito en contexto. Dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Los que están bajo las obras de la ley están bajo maldición. La semana pasada hablamos sobre lo que es estar bajo la maldición de la ley. Entonces, estar bajo las obras de la ley es estar bajo maldición. No es estar bajo la Torá, sino es estar bajo las obras de la ley lo que trae la maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Dijimos que las obras de la ley son las conclusiones o interpretaciones de hombres, especialmente las interpretaciones de un grupo de judaísmo, y no voy a generalizar a todos los esenios, pero algunos del grupo de los esenios que vienen de las cuevas, vienen del contexto de Qumran, y eran los que traían esa idea que si no se circuncida no puede ser salvo. Entonces esos puntos son los que vienen a transgiversar dentro de los Gálatas. Entonces todo el que no guarda los mandamientos, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces estamos mirando que son dos cosas diferentes, lo que son las obras de la ley y lo que es la obediencia a los mandamientos. Si se permanece en las obras de la ley, que son interpretaciones de hombres, entonces no se podrá llevar a cabalidad lo que está escrito en la ley, en la Torá, en las instrucciones.
entonces es cuando cae bajo la maldición de la ley, y eso lo estuvimos mirando la semana pasada. Y estuvimos citando algunos versículos, algunos pasajes de la Escritura que se encuentran, por ejemplo, les ponía un ejemplo en Deuteronomio capítulo 11, verso 28 o 26 en adelante, donde el que permanece en desobediencia a los mandamientos es el que cae bajo la maldición de la ley. Está caminando bajo la maldición de la ley. El que camina en obediencia es el que camina bajo la bendición de la ley. Verso 11 dice, y que nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Entonces, este verso 11 dice que nadie es justificado ante Dios por la ley. Sin embargo, nosotros miramos que en Romanos Pablo dijo que no son los oidores de la ley los que son justificados, sino los hacedores de la ley. Entonces tenemos a Pablo sumamente confundido, tenemos a Pablo que está jugando un papel contradictorio y está siendo sumamente incongruente, o no estamos entendiendo los conceptos que Pablo está estableciendo o que está hablando. Y estamos pasando desapercibidos lo que Pedro dijo acerca de Pablo. Esto lo habló Pedro en, déjame ver, en cuál de sus cartas fue que dijo eso. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 15 y 16. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 15 y 16. Tengan en cuenta, pues, que la paciencia del Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo les ha escrito, de acuerdo a la sabiduría que le ha sido concedida. O sea, de acuerdo a Pedro, Pablo escribió de acuerdo a la sabiduría que se le dio concedida a él, que se le fue concedida la sabiduría a él. Dice el verso 16, como también en todas sus epístolas, y las epístolas son sus escritos, él habla en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de comprender, que los indoctos e inestables tuercen, como también lo hacen con el resto de las escrituras para su propia perdición. Los que no conocen lo que Pablo está enseñando, entonces tuercen los escritos de Pablo y terminan torciendo también el resto de las escrituras, es decir, todo el Tanakh o todo el Antiguo Pacto. Entonces, señal de esto tenemos a mucha gente que dice que la primera parte de la Biblia ya no está vigente, sino que la primera parte de la Biblia conocida como la Torá ya fue abolida y que ya no se tiene que guardar la Torá porque ya Cristo la clavó en la cruz. Si Cristo vino y quitó, si Yeshua vino y quitó la Torá, entonces Él no es el Mesías y tampoco Él fue un rabino, tampoco lo podemos llamar maestro. Entonces estamos nosotros diciendo y afirmando que lo que Él fue crucificado, fue matado de una manera justa y merecida. Entonces, cuando nosotros decimos que Yeshua vino a abolir la ley y los profetas, o que ya no tenemos nosotros que cumplir la ley o los profetas, porque ya Yeshua vino y la cumplió por nosotros y la removió, entonces nosotros estamos declarando que Yeshua fue crucificado de una manera justa, o sea, era lo que le pertenecía a la muerte. Entonces, por eso fue que tuvo que ser colgado en ese madero. Entonces estamos mirando que la maldición cayó sobre él por haber transgredido la ley de Dios. Entonces no nos puede salvar de nada, porque él entonces sería hallado transgresor a la ley de Dios, y si él es transgresor a la ley de Dios, no puede salvar a los transgresores.
Porque la paga del pecado, la paga por transgredir la ley de Dios es la muerte. Pero la dádiva o el regalo de Dios en Yeshua el Mesías es la vida eterna. Pero si nosotros removemos la vida, ¿quién es Yeshua? Entonces, si Yeshua vino a abolir los mandamientos y rompió, incluso no guardó Shabbat, Él es digno de muerte, porque en la Escritura miramos que especialmente en Éxodo capítulo 31, el no guardar el día de reposo, en aquellos tiempos era suficiente argumento para que una persona se le diera pena de muerte. Esto lo miramos en Éxodo capítulo 31 del verso 12 en adelante. Se los voy a leer. Luego dijo Adonai a Moisés: di a los hijos de Israel, observarán los días de reposo por cuanto es señal entre yo y ustedes a través de sus generaciones. Guardarán el día de reposo porque les es santo. A cualquiera que lo profane se le dará muerte irreversiblemente, y todo aquel que realice alguna obra en él, tal persona será excluida de entre su pueblo. Entonces, si nosotros aseguramos que Yeshua rompió el Shabbat, entonces justamente le dieron muerte. O sea, le dieron muerte porque eso era lo que él se merecía. Entonces, creo yo que tenemos que ser un poquito más congruentes con lo que nosotros estamos tratando de enseñar. Entonces, el no entender un orden cronológico en la Escritura y un orden bíblico es que nosotros hemos terminado en más de casi 50,000 denominaciones religiosas cristianas en los últimos tiempos, por no ser congruentes con nuestros estudios. Entonces a Pablo se le tuerce y se malinterpreta porque no se conoce la procedencia de su conocimiento. Se tuerce también el resto de las Escrituras porque no se respeta un orden cronológico de la Escritura. Entonces terminamos rompiendo los mandamientos de Dios y enseñándoles a otros a romperlos, a hacer lo mismo. Cuando Yeshua dijo: yo no vine a abolir ni la ley ni los profetas, y no dejará de tener vigencia ni una yod ni una tilde. Eso significa que no dejará de tener vigencia ni la letra más pequeña ni la última letra del alefato hebreo hasta que pasen ambos, el cielo y la tierra. Pero si seguimos leyendo, eso está en Mateo capítulo 5, verso 17 en adelante. Y justamente hoy lo dialogábamos con el pastor Larry de Cuba. Entonces no dejará de tener vigencia nada hasta que pasen ambos, el cielo y la tierra, porque el cielo y la tierra son los testigos. Son testigos. Entonces el verso 19 dice que si una persona rompe el mandamiento más pequeño y le enseña a otros a romperlo también, serán llamados pequeños dentro del reino de los cielos. Pero si uno guarda el mandamiento, por pequeño que sea, y lo enseña a otros a guardarlo, entonces será llamado grande en el reino de los cielos. Y dice el verso 20, que si nuestra justicia, es decir, nuestra obediencia a las instrucciones de Dios, que es la Torá, no supera a la de los escribas y la de los fariseos, entonces nosotros tampoco tendremos entrada al reino de los cielos. No tendremos salvación, ¿sí? para que lo entendamos en un mundo occidental. Entonces, yo me empiezo a cuestionar. Yo me pregunto, ¿será que nosotros estamos guardando mejor los mandamientos que los escribas y los fariseos? Porque ellos no solamente guardaban los mandamientos escritos, sino que ellos guardaban mandamientos que no estaban escritos también. No se arrancaban la cana, no se cortaban las uñas. Entonces, no prendían el foco, no prenden el foco. Exacto, porque es un mecanismo que ellos tienen para poder preservar el mandamiento, y Yeshua también le puso cerco protector a los mandamientos. Entonces, si prácticamente nosotros aseguramos que lo que está diciendo Pablo, lo que está hablando Pablo es que no se tiene más que guardar los mandamientos de la Torá,
entonces lo que nosotros estamos haciendo es extrapolando un conocimiento que ni siquiera conocemos. ¿Y qué es extrapolar? Agarrar el conocimiento y llevarlo a una dimensión totalmente fuera de contexto. Entonces yo creo que eso es lo que está pasando con los escritos de Pablo, porque está escrito: maldito el que no permanece en todos los mandamientos, porque viene la maldición. Entonces, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en la ley para hacerlas. Eso lo miramos en Deuteronomio capítulo 27, si no estoy equivocado. Híjole. 27, ya se me trabó esto. Bueno, es de Deuteronomio capítulo 27. Maldito el que no, el 27, 26, ese es el mismo versículo. Ok, ¿qué dice? Maldito el que qué. Maldito el que no confirme la palabra de esta ley poniéndolo por obra, y todo el pueblo dirá: Amén. Entonces dijimos que, mira, esta tecnología no me está funcionando. Se bloquea, pero no sé. Creo que es tengo que actualizar la tablet. Así estaba la otra vez y tuve que actualizarla. Entonces, maldito el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? ¿Para romperlas? Para ponerlas por obra. Exacto. Entonces, el que no permanece en obediencia, entonces está bajo la maldición de las instrucciones, de la ley. Y que nadie ¿dónde estamos? Y que nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente. Porque el justo vivirá por la fe. ¿Pero qué es la fe? ¿Y qué es justo? Un justo no es una persona que nunca haya transgredido un mandamiento. Un justo es alguien que fue declarado culpable por la misma ley, pero pasó por un juicio. Pasó por un juicio y se declaró culpable, pero se le dio una penalidad y terminó la penalidad que se le dio, entonces ya fue justificado porque porque ya cumplió con la penalidad. Es decir, un asesino le dan 15, 20 años de cárcel, él termina sus 15, 20 años de cárcel y salió en libertad porque cumplió con su condena. En otro caso es que salga por libertad condicional, no es justificado 100%, pero se le da una libertad para definir su caso. Termina su caso y terminan diciendo, ¿sabes qué? A sí se encontró culpable, pero como no tiene otros antecedentes, lo vamos a dejar libre. Lo vamos a poner en prueba. ¿Y qué es la prueba que tiene que seguir? Ahora tiene que acatar los mandamientos de la ley al pie de la letra para que no regrese otra vez a la prisión. Salen a firmar. En México salen y están firmando cada mes, porque cada vez que están firmando están haciendo una evaluación. No puede mandar a nadie lo puede representar, tiene que ir él. Entonces, esto es algo interesante, porque entonces, si yo no soy justificado por la ley, entonces ¿de cuál ley me está hablando que no soy justificado? Dice el verso 11, y que nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente. Pero en Romanos me dijo que sí era justificado los que guardaban la ley, no los que la oían. Entonces no me está hablando de la ley de los mandamientos de la Torá, sino me está hablando de las obras de la ley o de la ley extremista.
o que estamos hablando, para los que tienen un poquito más conocimiento de los términos, de la ley alágica. No es justificado alguien por la alajá o por las leyes externas a la Torá, sino que el justo, ¿y quién dijimos que es el justo? El justo es el que guarda los mandamientos de Dios, que está evaluado ante la ley. Ante la ley. Y si vamos a decir que le toca venir a ser evaluado, está guardando sus mandamientos, los mandamientos, entonces él es justo. No hay que justificarlo porque ya es justo. Entonces, por cuanto él es justo, entonces significa que está viviendo por los mandamientos. Mira, en Lucas capítulo 1, Lucas, creo que es 1:5, donde miramos una fotografía de alguien que es justo. Lucas capítulo 1, no pretendo tener muchos likes con esta enseñanza tampoco. Y además, si hay alguien que no está en acuerdo y no le gusta la enseñanza, le tiene mi autorización y mi permiso para darle un dislike. Lucas capítulo 1, verso 5, dice de la siguiente manera: en los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, del ministerio de la casa de Abdías, que tenía por esposa a una de las hijas de Aarón, cuyo nombre era Elizabeth. Ambos eran justos delante de Elohim. Ambos eran justos delante de Elohim. Y se comportaban, este es el comportamiento de una persona justa ante los ojos de Elohim. Ambos eran justos delante de Elohim. Y se comportaban irreprensiblemente en todos sus mandamientos y en la justicia de Adonai. En todos los mandamientos del Eterno y de la justicia de Adonai. ¿Cuál es la justicia del Eterno? La Torá, las instrucciones, lo que está escrito en los primeros 5 libros de la Biblia. Esos son los parámetros de justicia del Eterno. Entonces, el justo vivirá por la fe. ¿Quién es el justo? El que vive rectamente delante de la presencia de Dios, guardando todos sus mandamientos. ¿El libro de Tobías qué dice? ¿Lo tienes? No, el libro de Tobías no, está muy largo, pero el libro de Tobías es bien tremendo. Bueno, si encuentras ahí quién es un justo. Entonces, un justo, una fotografía de quién es un justo, es una persona que anda irreprensible en todos los mandamientos que le corresponde guardar y en la justicia de Dios, es decir, guardando los mandamientos de Dios. Esa es una persona justa. Entonces, el justo vivirá por la fe, pero ¿qué es la fe? Oh, hermano, la fe es la certeza de las cosas que no se esperan, del BMW que está para acá allá afuera. Nomás donde nos da la definición. Yo Tobí, según el camino de la verdad, seguí el camino de la verdad, justicia. Todos los días de mi vida hice muchas limosnas de mis hermanos y mis compatriotas deportados. Caminé a Nínive desde el país de los asirios. Cuando yo era joven viví en mi país, en la tierra de Israel. Todas las tribus de mis antepasados, o sea, todos ellos que creyeron mandamientos. Inclusive él iba 3 veces por año al templo de Jerusalén. Y si encontraba un muerto, él le compraba la parte para que lo enterraran, no dejaba que sepultaran los muertos a la deriva. Pero él habla de todo lo que es la justicia. Es el libro de Tobías. Wow. Entonces, ¿qué versículo estábamos leyendo? Entonces, el justo vivirá. ¿Por qué vivirá el justo? Por fe. ¿Qué es la fe? Es la lealtad al Eterno, lealtad a sus mandamientos. El verso
Déjame ver si aquí me da la definición. Bueno, mejor voy a continuar. Esta cosa está muy lenta. Entonces el justo vivirá por la fe. ¿Qué es la fe? La palabra fe es la palabra emuná, que significa lealtad, obediencia a los mandamientos de Dios. Entonces dice el verso 12, sin embargo, la ley no es de fe. ¿Cómo que la ley no es de obediencia? Pregunta. ¿Para qué es la ley? ¿Para obedecerla? Sin embargo, la ley no es de fe. ¿Cuál ley estamos hablando? ¿Estamos hablando de la Torá o estamos hablando de la ley, de la cual son las obras de la ley? Que es vamos a decir que la obediencia es la consecuencia de la fe. Porque tú escuchas el mensaje o tienes que guardar el mandamiento. ¿Cuál es tu reacción? Primero obedezco. O sea, Escuchas y obedeces. escucha bien la fe y obedece. Y obedeces. Y la fe es lo que viene por venir por guardar la ley. Exacto. Que es la lealtad. Porque tú ya entraste al pacto, ahora sí puedes caminar en lealtad. Entonces, el que las hace, bueno, esto es algo interesante. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. O sea, el que cumple los mandamientos o el que conoce los mandamientos es el que tiene que seguir los mandamientos. No le podemos demandar a alguien que no los conoce los mandamientos a que guarde los mandamientos. ¿Qué es lo que tenemos que hacerle? ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Enseñarle los mandamientos y después demandarle guardar los mandamientos. Entonces, el que las hace vivirá por ellas. Claro, porque dice la Escritura que el justo vivirá por la fe, por la lealtad a su rey, porque está entrando en pacto. Y si no lo hace, está bajo la maldición de las instrucciones. El Mesías nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué es la maldición de la ley? Hay dos maneras. La maldición de la ley es vivir bajo la jurisdicción por haber transgredido la ley. Entonces, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Entonces, Yeshua toma la maldición para sacarnos a nosotros. Él toma la maldición que está sobre nuestras vidas por haber transgredido los mandamientos. Él lleva la maldición y nos hace libres de la maldición. ¿Qué es la maldición? La consecuencia por transgredir los mandamientos. Lo que dijo Pablo mismo. En la paga de la transgresión a la ley de Dios, que es el pecado, entonces es la paga por transgredir los mandamientos de Dios es la muerte. Entonces la muerte era la que le pertenecía a todos los transgresores. Yeshua toma la muerte, nos libera de la muerte y nos da libertad. Nos dio la libertad, ¿para qué? Para que vivamos bajo la maldición a través de la ley. De ninguna manera. La ley es la que ahora nos protege. ¿Nos protege de qué? De que vivamos bajo la maldición. Ya fuimos liberados de la maldición, ahora solamente tenemos que vivir por fe. Es decir, tenemos que vivir en alianza con el Eterno. Al fin de que el Mesías, Yeshua, la bendición de Abraham, a fin de que, voy a leer el verso 13 y 14. Mashiach nos redimió de la maldición de la ley. Es decir, la maldición de la ley estaba sobre nosotros, Él nos redimió, Él nos sacó, Él pagó nuestra libertad para que seamos libres y la cárcel se abra. Habiéndose hecho maldito
por nosotros, es decir, tomando nuestro propio castigo, Él en su cuerpo para darnos la libertad. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Y entonces Él toma la maldición, es colgado en el madero para evidenciar que Él tomó nuestra maldición y darnos la libertad a nosotros. A fin de que en Mashiach Yeshua la bendición de Abraham viniera a los gentiles, es decir, a las naciones como estaba profetizado, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe, mediante la lealtad. Entonces, por medio de Yeshua, porque Yeshua vino y nos liberó de los decretos que apuntaban nuestra culpabilidad, Él nos libera y entonces, una vez ya liberados, nos da la oportunidad de que por medio de esa liberación que Él nos dio para darnos libertad, nosotros viniéramos a recibir las bendiciones que fueron declaradas o prometidas a Abraham, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante ¿quién? Mediante la fe. ¿Y cuál es la promesa del Espíritu? ¿O de cuál Espíritu está hablando? Espérame. Oh, sí, hermano, Dios me acaba de hablar y me dijo que te dijera y que estas son tus bendiciones. Eso no es lo que está diciendo. Esas son las cosas que tenemos ahora. Es más, antes de que nosotros entráramos aquí a rentar este lugar, estaba una congregación aquí, una iglesia, por más de 20 años, y una vez me invitaron a una campaña evangelística y eso fue es algo que yo nunca he entendido de todas las iglesias locales de aquí, y se los digo a cualquier pastor. Esto no lo he entendido de ninguna de las iglesias locales, porque todas las iglesias de aquí de la localidad hacen lo mismo. Vamos a tener una campaña evangelística, y la campaña evangelística es evangelizando a los mismos de todas las otras iglesias, porque a quien hacen el llamado es a los miembros de otras iglesias. Cuando una campaña evangelística desde mi perspectiva tiene que ir y acarrear a todos los inconversos para hacerles saber el mensaje, para que de esa manera pues puedan tener el conocimiento y de esa manera pues puedan ser salvados. Esa es mi perspectiva de lo que sería una campaña evangelística. Y una campaña evangelística desde mi propia perspectiva no es en cuatro paredes. Estamos hablando de una campaña evangelística, es decir, nos ponemos de acuerdo y si vamos a invitar a otros miembros de otras iglesias, ¿para qué es? Para hacer una campaña de evangelismo. Pues yo también lo miré viví aquí en California y la es la mismita. Eso es algo que yo creo personalmente que lo están haciendo equivocadamente. Porque si es una campaña evangelística hay que salir a las calles a repartir flyers y a predicarle a la gente en la calle. Y se quedan, o sea, están jalándose la gente por un lado y otro. Bueno, mi punto es, la historia que les quiero contar es una historia real. Había otra línea de sillas aquí y otra línea de sillas acá, y acá había sillas hasta acá, como hasta ahí. Allá es las dos bancas, la banca que está ahí atrás estaba acá y creo que había estaba todo hasta allá. Entonces había 2 hileras de sillas acá, 4 hileras de sillas acá, 4 acá y 2 acá. Entonces llego yo, que por cierto no eran como tan amables los servidores. Entonces llegan y me sientan en la segunda línea de sillas. En la segunda línea de sillas, detrás hacia enfrente, estaba un señor. Y estaba hojeando su Biblia y haciendo notas, hojeando su Biblia y haciendo notas. Entonces me acerco y le digo, oye, ¿eres tú el evangelista? Me dice, sí, yo soy el evangelista. Y estaba sacando el estudio que iba a dar ahí mismo. Dije, desde aquí andamos mal. Porque tú no vienes a la congregación antes de enseñar a hacer tu enseñanza. Porque si tú llegaste a ese lugar, tú tenías que haberte preparado con anticipación para poder venir y dar la enseñanza. Entonces, desde ese momento dije, no, este men no me pinta muy, no me da buena espina.
Entonces llega el momento, viene la alabanza, estaba la batería aquí, estaba el bajista acá, estaba el tecladista aquí, y estaba todo el grupo de alabanza. Venían de Oregon, el grupo de alabanza. Entonces, llega el momento donde empieza la administración, pues, había unas bocinas ahí. Llega la administración y pues pasan al evangelista internacional proveniente de, bueno, no voy a decir el nombre, pero de uno que se quita el saco y le pega a la gente y tumba a todos. Que parece hindú más bien. Ese venía de esa línea. Entonces viene y se sube aquí, se sube por este lado, se da una caminadita para acá y otra para acá y le hace así. O sea, que eso no es lo que quieres que yo les diga a estos. Lo estoy hablando de una manera literal, es lo que le estaba haciendo. O sea que lo que tú me dijiste allá abajo que les dijera, ¿no es eso lo que les tengo que decir? O sea que ahora me estás cambiando el mensaje. O sea, si Dios le estaba dictando lo que él tenía que enseñar cuando él estaba allá abajo, ¿por qué se lo vino a cambiar aquí arriba? Y dije, aquí hay un problema. Y ese problema es que la persona que está haciéndose pasar por evangelista no es más que evangelista de las tinieblas. Entonces vino y dio su discurso: si él me matare, y aunque yo tenga que morir, citando a Esther y citando a Job, que fueron 2 versículos que citó, los únicos versículos bíblicos que citó. Entonces, hablando de Esther, cuando ella se iba a ir con el rey, y hablando de Job, cuando dijo, así él me matare, en él confiaré. Y ese fue el mensaje que Dios le cambió cuando estaba de abajo y vino acá. Entonces él empieza a ministrar. Entonces él empieza a decir, entonces tú quieres que yo diga esto, o siempre eso no, ok. Y decía otra, no, siempre eso no, ok, no, entonces eso no. Entonces una línea de incongruencia que se empezó a contradecir, que el espíritu que le estaba hablando le decía una cosa y luego le cambiaba la versión y luego le daba otra vez otra versión y decía otra cosa. No, siempre eso no, siempre me dijo que dijera esto, no, pero siempre que eso no y que siempre lo otro. Dije yo, estamos peor que Cantinflas, Señor. Entonces se llega la hora de que él va a ministrar, llama a los músicos. Me recuerdo que estaba el baterista aquí, por cierto que tocaba el bombo juntamente con la tarola. Y le dice, así dice el Señor. Ustedes están tocando solamente para sacar el compromiso y no porque verdaderamente quieren adorar a Dios. Si ustedes solamente están sacando el compromiso, Dios los va a quitar. Y los hermanos les miró la tristeza luego porque Dios los iba a quitar. Empieza a ministrar, me recuerdo bien que uno de los líderes de aquí estaba parado, empezó la administración. Él estaba parado ahí y lo empieza a querer tumbar. Le pone la mano en la frente y lo empieza a empujar y el hermano se estaba resistiendo hasta que el último lo acostó sobre las bocinas y todavía le pegaba la cabeza sobre el sonido. Y yo nomás le decía así, estaba un pastor sentado allá y ese pastor mexicano, tocado por el Espíritu, viene este hombre y lo toca y empieza upajajá y no sé cuántos, brincando las trancas y sacando la bazuca. Dije yo, si este pastor realmente tuviera el Espíritu de Dios, no se dejaría ni siquiera que ese hombre se le acercara para ponerle la mano. Entonces viene a orar por mi compañero. Entonces a él lo agarra y lo tumba y casi le quiebra las costillas ahí. Se aventó sobre él, arriba de las sillas porque no lo pudo tumbar. Y viene el que era el pastor, el que estaba organizando todo. Y me empieza a empujar, a quererme tumbar.
Y yo dije, ¿qué pasó? Y por mí no oró. El evangelista no oró por mí, pero viene a orar por los papás de mi compañero. Salen saltando y brincando, ay, 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 hablando cosas que yo creo que ellos mismos entendían. Y les dijo, ustedes van a ir por las naciones, son padres de naciones. Y les empieza a dar palabra profética. Meses después estaban divorciados, por cierto. Entonces la profecía jamás se cumplió. Estamos hablando de una persona que se supone que era súper espiritual. Estamos hablando de una persona que engañó a muchos pastores, que yo conozco. Y yo lo pude mirar con mis propios ojos. Después lo invitaron a otra iglesia y lo pararon. Lo pararon, no, tú no tienes el Espíritu de Dios. Le quitaron el micrófono y lo avergonzaron. ¿Qué es lo que yo haya hecho si haya tocado en mi propia congregación en ese tiempo? Es más, en el momento que dijo, ¿sabes qué? Siempre no crees eso que yo diga, siempre crees que... En ese momento yo lo bajo y digo, ¿sabes qué? Tú el Espíritu de Dios no lo tienes. Y mejor que cantamos nomás, si no hay nada más que predicar, solamente cantamos. Y mucha gente se deja guiar por el espíritu de error pensando que Dios le habla. Pero en realidad lo que están escuchando es la voz de su propio intelecto, de su propio pensamiento. ¿Se descargó? Entonces, eso es algo que siempre tenemos que tener en nuestra mente. Y por torcer las Escrituras, por no tener conocimiento, es que se tuerzan las Escrituras. ¿Todo bien? El cargador está allá. ¿Para qué? No, a ti se le aguanta como 4 o 5 horas. Está bien cargada. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque dice, para que recibamos la promesa del Espíritu mediante la fe. O sea, la promesa del Espíritu. ¿Cuál es la promesa del Espíritu? Hay 2 versículos que quiero citar. Porque la promesa del Espíritu, estamos hablando de que si estamos hablando del mismo Espíritu que está en las Escrituras, que es el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, hay características especiales con respecto al Espíritu de Santidad. Y se los voy a compartir. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Verso... Verso 25 en adelante. Entonces los rociaré con agua limpia para limpiarlos de toda su inmundicia y de todos sus ídolos. ¿Cuál es esa agua limpia con la cual serían rociados para limpiarlos de todos esos de los ídolos, de la inmundicia y de los ídolos? Lo podemos resumir en la Tevilá. Si estamos hablando en términos del templo, si estamos hablando en el contexto del templo y contexto toraico, estamos hablando de las aguas, de las cenizas de la vaca roja. Estamos hablando de las aguas, de las cenizas de la vaca roja, que son los que quitan la inmundicia, la contaminación de muerte. Entonces, las aguas del Tevilá, pues, esa es una aplicación que le podemos dar, pero en contexto del templo, estamos hablando de las aguas de la purificación, que son las aguas de las cenizas de la vaca roja, que son los que purifican de muerte.
Ahora, ¿por qué decimos que podemos aplicar esto, que lo podemos aplicar en el Tevilá? Porque ¿en qué nombre estás haciendo la inmersión? En nombre de Yeshua. Yeshua es un prototipo de la vaca bermeja, de la vaca roja. Y entonces él está siendo ofrecido o sacrificado o ofrendado fuera de Jerusalén, justamente fuera donde se hacía, en la zona donde se supone que se hacía, cerca de ahí, el sacrificio de la vaca roja. ¿Para qué? Para podernos justificar y darnos libertad de la muerte. Entonces dice, entonces los rociaré, porque no dice los bañaré. ¿Sí ven eso? Los rociaré. No los cubriré, no los sumergiré, sino los rociaré con aguas limpias. Y rociar con las aguas limpias es lo que pasaba con las aguas de las cenizas de la vaca roja. Los salpicaban con esa. ¿Ustedes de dónde creen que salió este gran sotanudo con unas campanitas, un poquito de humo por ahí y una bandejita con unas plumas de gallina? ¿Eh? ¿O de qué son las plumas que le meten a una cubetita de agua y le empiezan a dar a las personas? De Torah. Que metía hisopo, ¿sabe qué? Y le echaba. Bueno. Ok. ¿Para purificar a la gente? Según esto, y paseaba el incensario por entre las casas. Híjole. ¿Sabes lo que se llama eso? Usurpación. Esa es usurpación. Porque solamente los sacerdotes podían hacer ese trabajo en el templo. Y el que rociaba con las aguas de la vaca roja, que de ella es que viene ese sotanudo con esta cabeza de pez a rociar. Sí sé de qué me estás hablando, porque me he mirado que pasea un incensario. Entonces, de este concepto de la purificación o de la salpicación de las aguas de la vaquilla roja es que vienen esas prácticas. Entonces continuamos el verso 26. Yo les daré un corazón nuevo y pondré no dice pondré mí, dice pondré o solamente mi Biblia dice pondré un espíritu. Y les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. No dice pondré mi espíritu dentro de ustedes, pondré un espíritu dentro de ustedes. Pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Entre medio de su carne, ustedes tienen un corazón de piedra, el cual yo voy a quitar y les voy a poner un espíritu nuevo ahí. Ese no es el espíritu de Dios. Ese es el espíritu de vida, la nueva vida. Ahora nacieron de nuevo. Mira lo que dice el verso 26 y 27. Y yo les daré un corazón nuevo. Y después de que ya les dio un espíritu nuevo, yo les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Después de que les puso un espíritu nuevo, les puso un nuevo corazón, una nueva conciencia, un nuevo pensamiento, una transformación, una nueva mente, pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis mandamientos y guardarán mis ordenanzas y las pondrán por obra. Y habitarán en la tierra que había dado a sus padres y ustedes serán mi pueblo y yo seré
su Dios, siempre y cuando el Espíritu del Eterno esté sobre ellos o sobre nosotros. Porque dice, pondré mi espíritu, después de que les dio una mentalidad nueva, después de que les dio una vida nueva, entonces pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis mandamientos. Entonces, si nosotros vamos, si voy a regresar a Gálatas, ahorita leo otra vez acá para confirmar esto. Entonces, si yo voy a Gálatas capítulo 3, verso 14 que dice, a fin de que el Mesías Yeshua, para que a fin de que en Mashiach Yeshua la bendición de Abraham viniera a los gentiles, a las naciones, a los extranjeros, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. ¿Y cuál es la promesa del Espíritu? La promesa de obediencia, la promesa de que seríamos parte del pueblo de Dios. Y entonces, si nosotros tenemos el don o el regalo o el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Entonces, Dios pone su Espíritu dentro de mí. Ya me transformó mi vida en Yeshua, en Cristo todas las cosas son nuevas y aquí todas las viejas cosas pasaron y aquí todas las cosas son nuevas. Bueno, tengo una nueva vida. Pondré mi Espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis mandamientos, guardarán mis ordenanzas y las pondrán por obra. Entonces, si yo no guardo los mandamientos, no tengo las instrucciones de Dios y no las pongo por obra, entonces el Espíritu de Dios no mora en mí. Hechos capítulo 5, verso 32. Hechos 5, 32. ¿Dónde está? Aquí está. Dice, y nosotros somos testigos. Aquí está hablando Pedro. Bueno, voy a leer el verso 31. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. ¿A quién le va a dar el arrepentimiento y el perdón de pecados? A Israel. Y fíjate lo que dice el verso 31, lo que está hablando es Pedro. Y nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Entonces, ¿qué es la manifestación de que el Espíritu de Dios está en mí y que yo soy pueblo del Eterno? Obediencia. Otro punto que si yo no conozco otra y me habla de la Torah y no respingo, también hay un aliento. El Espíritu de Dios te está llevando. Pero una persona que se rehúsa a guardar los mandamientos de Dios, se puede morir de ayunar, se puede morir de orar, pero si se rebela en contra de los mandamientos de Dios, el Espíritu del Eterno está ahí. Tiene el espíritu antisemita. Continuemos en Gálatas capítulo 3, verso 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez rectificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Es decir, se hace un pacto y nadie más puede traer un anexo a ese pacto. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y su descendencia. ¿A quién se le hicieron las promesas? Y a su descendencia. Ese es el evangelio. No dice a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Y a tu descendencia, es decir, el Mashiach. Es decir, solamente la descendencia y viene por la línea del Mesías. Y nos va a dar una explicación ahorita como vamos avanzando. Qué buena está el agua cuando tiene una sed. Entonces dice el verso 17, lo que digo es esto, la ley
que vino 430 años más tarde, 430 años más tarde, después de que se le dio la promesa a Abraham. Lo que digo es, la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto rectificado anteriormente por Elohim como para anular la promesa. Es decir, que 430 años es que se dan las instrucciones por escrito. Y en esa instrucción escrita no están eliminando las promesas que se le dieron a Abraham, sino que más bien están rectificando las promesas. Se está haciendo una rectificación. Verso 18, porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa. Pero Elohim se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Bueno, y lo que está diciendo es que si la Torá dependiera de una promesa, entonces dejaría de tener el poder necesario como la ley, como la instrucción. Sin embargo, la Torá es instrucción para vida individualmente si hay o no hay una promesa, porque aunque es parte de la promesa, no depende de la promesa, porque es una instrucción, es una constitución. Es la constitución del reinado que se está levantando a través de una genética, a través de un linaje, que este es un linaje escogido y real, sacerdocio real. Entonces, ¿para qué fue dada la ley entonces? Fue añadida a causa de las transgresiones, pero si no existe una ley, entonces ¿por qué tengo que saber cómo yo puedo saber que estoy transgrediendo? Hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Es decir, que para confirmar la promesa que se le hizo a Abraham, como confirmación después se le dan las instrucciones por las medios de las cuales vivirían y se dirigirían su linaje. Aunque son palabras, instrucciones eternas. Ahora bien, un mediador no es de uno solo, pero Elohim es uno. Un mediador no es mediador solamente de uno, pero Elohim es uno. Un mediador en los tiempos, en la cultura romana, era una persona que tenía cierto grado de estatus y venía a interceder ante el gobernante o ante un dirigente que tenía el poder para darle un privilegio a una persona que no tenía esperanza, que era un esclavo o una persona que no tenía esperanza. Entonces lo promueve y lo trae ante un señor o ante un patrón, bueno, que le va a otorgar un estatus. Porque en los tiempos antiguos no mucha gente tenía estatus. Y una persona que no tenía estatus no tenía ni un solo derecho. Entonces, no tenía derechos, entonces por lo cual necesitaba un mediador para que tuviera ciertos derechos. Incluso que tuviera derechos como un esclavo de una persona, que le daba sus privilegios. Ahora bien, un mediador no es de uno solo, pero Elohim es uno. Es necesaria, es entonces la ley contraria a las promesas de Dios. ¿Dónde están las promesas de Dios? Están en la Torá. De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces
la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Ahora, ¿la ley se hace justicia por sí misma? Vamos a decir, si la ley no tiene una persona que la represente, ¿se hace justicia por sí misma? O sea, un documento legal, pero que no tenga un representante, ¿la ley actúa por sí misma? ¿O necesita un juez que haga cumplir la ley? Sí. La ley por sí misma no se puede hacer justicia, porque quien hace justicia para cumplir la ley es el juez. Si la ley no tiene un juez, no tiene un guía, no tiene una persona que la esté enseñando o que la esté dictando, no tiene poder, no tiene fuerza. Entonces, por eso dice que en el verso 22, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, bajo transgresión, para que la promesa que es por la fe en Yeshua HaMashiach fuera dada a todos los que creen. Es decir, todo está enrolado en una transgresión. ¿Y quién fue el que hizo que todos fuera dominado bajo la transgresión? Bueno, bajo el pecado. Adán. Adán fue el promotor para que todo el sistema cayera bajo transgresión. Y todo caminara bajo la esclavitud de la transgresión. Todos caminamos bajo el sistema pecaminoso. Hay un sistema. Entonces, por eso es que dice, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, bajo transgresión. Entonces, si no hubiera una Escritura que diga, no hagas esto, haz esto, entonces no hubiera manera de decir, eso es una transgresión. Entonces, como hay un escrito que dice, no lo hagas, o sí hazlo, entonces el hacer lo que no hagas y el no hacer lo que sí hagas, eso es lo que te lleva a estar bajo la penalidad del documento. Y quien viene a hacer la ejecución es el juez. ¿Ha sentido lo que le estoy diciendo? Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por fe en Yeshua HaMashiach fuera dada a todos los que creen, los que están encerrados bajo los grilletes de la esclavitud por la transgresión. No tienen salida, no hay cómo salgan. Entonces, por eso es que viene Yeshua para romper esos grilletes. Dice, yo ya pagué por él. Yo ya pagué por él. Déjenlo en libertad. Yo ya pagué por él. Déjenlo libre. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confiados para la fe que había de ser revelada. Estábamos encerrados bajo un tutor. Había un gobernante y bajo ese régimen es que todo se regía. No había alternativas. Hasta que tenía que haber un cambio de juez. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ¿qué? Nuestro ayo para conducirnos al Mesías, a fin de que seamos justificados por la fe. O sea que la fe no es el pecado ni es la maldición, sino que es la guía, es el tutor, es la instrucción, es la protección. Nuestro preceptor hasta la llegada del Mesías. Entonces, la Torá o la ley es la directriz hasta que llega el Mesías. Entonces, una vez llegando el Mesías, lo que hace el Mesías es un cambio
de gobierno, no de ley. No un cambio de ley, sino un cambio de gobierno. El que gobierna a través de la ley ahora ya va a ser el Mashiach, el Mesías. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, es decir, ya no estamos bajo una directriz, sino que el Mesías es el que nos dirige ahora. ¿Pero por qué medio de qué nos dirige el Mesías? Por medio de su Espíritu Santo, por el medio del Ruach del Espíritu de Santidad, y Él mismo nos lleva a guardar sus mandamientos y sus instrucciones, según Ezequiel. Y el Espíritu da testimonio el Espíritu que Dios le ha dado a los que obedecen sus mandamientos. Porque no todo mundo tiene el Espíritu de Dios. Solamente los que guardan los mandamientos de Dios son los que tienen el Espíritu de Dios. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Yeshua el Mesías. Porque todos los que fuiste bautizados en Mashiach, de Mashiach os habéis revestido. Es decir, que todos los que nos sumergimos en el Mesías, es decir, todos los que estamos bajo la protección y la guianza del Mesías, tenemos las vestiduras del Mesías. Es decir, somos representantes del Mesías y el Mesías nos representa a nosotros. El Mesías nos guía a nosotros y nosotros ahora somos embajadores del Mesías. Ya no tenemos autoridad propia, sino la autoridad que nosotros llevamos es la autoridad mesiánica. No hay, y para esta autoridad o para esta representación no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Mashiach Yeshua. Ahora, muchas personas que no creen en la vigencia de las instrucciones, la vigencia de la Torá, la vigencia de los mandamientos, dicen, ¿ya ves que no hay judío ni griego? ¿Quién era un judío y quién era un griego? Un judío podía ser griego. Cuando habla de un judío, no necesariamente está hablando de linaje. Está hablando de intelecto o de práctica. De prácticas. Y cuando habla de un griego, no necesariamente está hablando de un procedente de Grecia, sino está hablando de un intelecto. Porque las personas que tenían mucho conocimiento, las personas con mucha sabiduría en los tiempos de Galacia, se les llamaba griegos. Y a los que practicaban el judaísmo en el primer siglo, se le llamaban judíos. Así no fueran judíos. ¿Y ustedes saben que es un honor que nos digan que nos parecemos a los judíos? Es más, que nos digan judaizante es el honor más grande que nos hacen. Que nos digan fariseo es uno de los honores más grandes. Si te dicen fariseo, ¿qué te está diciendo? Eres un erudito en las Escrituras. Un estudioso de la Biblia. Si te dicen judaizante, ¿sabes lo que te están diciendo? Eres un maestro de adoración. Entonces, si te dicen que eres un judaizante, lo que te están diciendo es que eres un maestro en adoración y le estás enseñando a otros a adorar a Dios. Porque eso es lo que significa Judá. Adoración al Eterno. Y si no, lean ahí donde dieron a luz a Judá y ese le da su alabanza al Eterno. Entonces no hay judío ni griego, es decir, no hay un estatus intelecto, no hay esclavo ni libre, no importa si es un liberto o una persona que vive bajo esclavitud. No hay hombre ni mujer, porque esto no tiene que ver con un estatus, no tiene que ver con un estatus de sexo, sino que tiene que ver con un estatus espiritual, porque todos son uno en Yeshua HaMashiach. Porque también si decimos nosotros, no, ya ves que ya no existe judío, no existe griego, no existe esclavo, no existe nada, entonces también podríamos decir, no, pues también no existe hombre y mujer, ya todos somos híbridos.
Se pudiera prestar para pensar eso. Entonces el movimiento ese raro tuviera una excusa perfecta de ese versículo. Por lo cual no está hablando de un estatus natural, genético. Está hablando de un concepto intelectual. Y si sois de Mashiach, entonces son descendientes de Abraham, herederos según la promesa. O sea que no importa cuál sea tu estatus, no importa cuál sea tu genética, no importa cuál sea tu nacionalidad, si tú has entendido que Yeshua es el Mesías, pues Yeshua vino para cumplir la promesa que se le dio a Abraham. Yeshua vino para cumplir la promesa que se le dio a Isaac, a Israel, a las 12 tribus. Entonces nosotros somos linaje de Abraham. Somos descendientes de Abraham. Y no porque nosotros lo hayamos decidido, sino porque el mismo Dios de los cielos y de la tierra nos llamó a través de Yeshua para que nosotros fuéramos parte de su pueblo. Y ese es uno de los honores más grandes que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros entendemos que somos parte del pueblo de Dios, vivamos como el pueblo de Dios, cuidémonos como el pueblo de Dios se debe de cuidar. ¿O no? Y seamos donde quiera que vayamos. ¿Esto significa que nunca cometemos errores? No. Significa que cometeremos muchos errores, sí, pero los reconoceremos. Porque nosotros amamos a Dios, amamos al Eterno por encima de nuestra propia capacidad humana, amamos a Dios por encima de nuestros propios pensamientos y nuestras propias emociones. Porque el único digno de suprema alabanza es el Eterno. No es el hombre, es el Eterno. El único digno de honra es el Todopoderoso, no es el ser humano. Estamos 1 hora y 12 minutos de enseñanza. ¿Suficiente? ¿O brincamos al 4?